es relevante. Es importantísimo más en estos tiempos de crisis social y económica, de aumento de la pobreza, de la vulnerabilidad. Siendo eso así, y tal y como usted lo señala, que es una ley, es la ley 30 del 6 de septiembre de 1946, no se ha procurado hacer modificaciones a la misma precisamente por la labor que ustedes realizan. Y quiero entrar en ese espacio. ¿Cuáles serían esas labores de importancia que usted podría compartir con la audiencia, hace el trabajador social y las modificaciones que quizás usted propondría para los efectos de que siendo una ley de 1946, de seguro tiene que ser revisada y hacer algunos ajustes a la misma? Pues fíjate, el trabajador social es un profesional que al final lo que hace es que gestiona el bienestar social en diferentes niveles, ¿no? Uno puede encontrar trabajadores sociales en las comunidades, en programas y proyectos muy específicos, atendiendo directamente individuos, grupos y familias que enfrentan condiciones sociales relacionadas a la pobreza, al conflicto y al acceso a ciertos derechos. Y también hay trabajadores sociales que trabajan más a un nivel macro, esto es en asesoría y construcción de política pública, para que esa política entonces eventualmente baje a las comunidades, ¿no? Fíjate, la ley de 1946 tiene una historia muy potente y que creo que es importante mencionarla aquí. Lo primero Por supuesto. es que, fíjate que una de las primeras docentes de lo que fue la Escuela de Asistencia Social de la Universidad de Panamá fue Clara González de Beringer en 1937. Entonces, ya vamos viendo desde dónde nace el trabajo social en Panamá, ¿no? De gente aguerrida, de gente luchadora, de gente que realizó cambios en el país. Y esa ley de 1946 es presentada en la Asamblea Nacional por Esther Neira de Cal, que fue de las sufragistas, es decir, la creación de la profesión de trabajo social en Panamá viene de la mano de la llegada de las mujeres a la política. Ese precedente pues nos dice mucho de lo que es la razón, la utopía, la razón por la cual caminamos los trabajadores sociales, que es por tener cambios sociales. Yo creo que toda ley merece ser revisada. Yo más bien, más que al tema legal, me remito como a la cuestión de las escuelas de trabajo social y la formación de los trabajadores sociales. Quizás un poco porque soy una trabajadora social joven, probablemente también soy una de las más jóvenes que he ocupado algunos puestos y de las cuestiones que identifico que nosotros necesitamos cambiar en la escuela y que la ley podría permear un poco eso, no tengo una idea específica como de en qué artículo o de qué manera, pero sí podría Sí, permear. en general. Es, por ejemplo, fíjate, en algunos países se están teniendo bases de datos unificadas de las personas que reciben programas sociales. Y es muy fácil ver cuánta gente ha recibido cuántos programas sociales y por cuánto tiempo, ¿no? Y también hay algo que cambiar en la administración pública. Y esto ahorita vamos a encontrar relación entre las dos cosas que estoy diciendo. Nosotros necesitamos que los trabajadores sociales, que a los gabinetes de los trabajadores sociales lleguen los recursos para poder hacer frente a las necesidades de las personas que nos llegan. Los recursos del Estado no pueden seguir siendo utilizados de manera clientelista, porque lo que está sucediendo con muchos programas sociales, lastimosamente, es que están siendo utilizados de manera clientelista. Y a diario, pese a la labor con las uñas que hacen muchos trabajadores sociales, contra todo pronóstico entre instituciones, entre la crisis institucional que tenemos, también toca muchas veces decir no. No hay para tus medicamentos, no hay fondos para tu operación, no tengo cómo darte para que el niño pueda seguir yendo a recibir su tratamiento. No hay materiales ya no hay materiales o no hay fondos para seguir el proyecto que se tenía antes. No hay para el huerto escolar, no hay para el huerto en las comunidades. Entonces, el trabajador social es el que de alguna manera afronta esa cara más humana del dolor y de la pobreza de todos los días. Entonces, toda ley que se vaya a reformar debe girar hacia a un cambio integral, no solamente en lo que respecta a cuáles son las funciones del trabajo social o el tema o la cuestión salarial y todo esto,
sino también cómo girar hacia un modelo educativo nuevo que nos permita hacerle frente a nuevos problemas sociales, porque hoy por hoy, imagínate, si hablamos de los últimos 23 años que competen a este milenio, la cuestión de la crisis del Darién es absolutamente nuevo y que Por y supuesto, que hoy aparece en el comunicado del Día del Trabajador Social. En esa época, por ejemplo, la cuestión de la violencia doméstica se vivía muy puertas adentro, ¿no? sí, Y el movimiento de los últimos 70, 80 años que viene hablando de la violencia doméstica, la violencia contra las mujeres, de la violencia contra los niños. Yo soy de las que piensa que no es que los casos han aumentado, lo que pasa es que la sensibilización y la educación está haciendo que la gente se atreva a denunciar. Y la pregunta ahorita es, absolutamente. ¿están las instituciones teniendo las herramientas para hacer frente a esas denuncias? Porque al final los trabajadores sociales estamos muy sujetos a las instituciones públicas, estamos muy sujetos a cuáles son las herramientas, los recursos con los que contamos allí, y cuáles son los programas que desde los gobiernos en turno se promueven, ¿no? Así es, licenciada Yuri, y precisamente por eso le quise tocar esa venita de las propuestas que deben venir de ustedes como trabajadores sociales, porque claro que hace falta. Yo tuve la oportunidad de trabajar con trabajadores sociales y veía cómo trabajaban con las uñas cuando tenían que ir a las áreas precisamente a hacer ese trabajo social que formaba parte de una investigación de violencia doméstica, porque se requiere saber cuál es el entorno de ese cuadro, de ese círculo de violencia. Así que el rol es importantísimo, pero encontrarse con una trabajadora social que no tiene las herramientas, que No hay no tiene carro, no hay recursos, gasolina, no hay exactamente. papel. Entonces, así es, así es. Eso te frustra. Y esto viene de la mano con la siguiente pregunta. ¿Cuántos hoy día están entusiasmados o interesados en entrar a la carrera para ser un trabajador social? Porque también está el tema del salario. Yo entiendo que ustedes tienen escalafones, pero ¿se estará cumpliendo o no el escalafón? Cuando llegan a ese escalafón, el aumento de salario, hay que ver, hay que revisar. Y precisamente viene al tema esto, porque estamos hablando de las mesas que se están reuniendo para el tema del ajuste del salario. Pero como ustedes se rigen por una ley especial, la pregunta sería, ¿se les considera cuando ustedes dicen, he llegado a este escalafón, necesitamos que el salario se ajuste, se revise? ¿Hasta dónde se está cumpliendo con eso? Pues fíjate, yo creo que es bien sabido que a nivel nacional todos los profesionales jóvenes, y me voy a referir como joven a los jóvenes, están enfrentando dificultades, no solamente para encontrar empleo, sino para encontrar empleos bien pagados, ¿no? Yo rescato de la profesión de trabajo social, la diferencia de otras profesiones, y aunque no lo parezca, el tener un escalafón salarial es un avance que se logró por la lucha de la Asociación de Trabajadores Sociales en la calle, marchando y, bueno, yendo a tener que negociar y tener que insistir, ¿no? Yo sí creo que se requiere un ajuste en el escalafón salarial. Me parece que ya es momento de hacerlo, pero como mencionas, se requiere también al final un cambio sistemático, ¿no? Porque no es una ley lo que va a obligar a que eso se Sí. respete. Y creo que incluso en el área de las instituciones públicas, hay mucha más probabilidades de que un trabajador social inicie allí como trabajador social con el salario esperado, hablando de los trabajadores sociales que apenas están comenzando su carrera, ¿no? Pero si nos vamos a otras áreas donde también están los trabajadores sociales incorporados, como las organizaciones no gubernamentales o sin fines de lucro, no sí se va a encontrar con muchos trabajadores sociales que no reciben el salario que se esperaría que deberían recibir, ¿no? Y muchos otros trabajadores sociales que están ocupando puestos que no necesariamente son de trabajador social. Y otro elemento que yo también creo que puede ser como conflictivo es que de hecho muchos gobiernos de turno vienen creando plazas que en sus funciones pareciese ser que son como muy relacionadas
con lo que debería ser un trabajador social. Y uno se lo encuentra mucho en las juntas comunales, en las Sí. comunidades, gestionando proyectos, gestionando fondos, incluso realizando una suerte de evaluaciones socioeconómicas que no lo son porque no tienen el sello de un trabajador Ujú. social, y para que sea una evaluación socioeconómica debe tener el sello de un trabajador social, pero que son malas prácticas que al final corrompen de alguna manera eh, el devenir de la profesión. Y aquí quiero como hacer énfasis, como fíjate, nosotros en trabajo social tenemos una materia que se llama Taller Multidisciplinario de Trabajo Social. Yo estudié en la UNACHI, en Chiriquí, pero esta materia también está en la Universidad de Panamá. Y en esa materia tú tienes 4 profesores de economía, sociología, trabajo social y derecho, los 4 sentados en la misma clase. Esta es una clase que solamente existe en la Escuela de Trabajo Social. Y se analizan problemas sociales en la clase y tú tienes que ser capaz de verlo desde las 4 perspectivas de esos 4 campos de estudio para tú poder saber qué hay que hacer con una persona que te llega con un caso de violencia doméstica, por ejemplo. Exacto. Y se incluyen entonces elementos de psicología para entender cuál es el comportamiento, porque esta mujer está respondiendo de esta manera, ¿no? Se incluyen elementos legales a dónde yo debo enviar a esta mujer después de que salga de aquí de mi consultorio. Se incluyen elementos de sociología para entender qué está pasando en esa comunidad. Y eso es muy útil, por ejemplo, para comunidades como Tierras Altas o Puerto Armuelles o Chiriquí, donde estamos viendo casos espeluznantes Sí, así de es. femicidios, ¿no? Y se incluye también, de alguna manera, estos 4 componentes para poder dar una respuesta integral, ¿no? Ese es el tipo de preparación que debe tener alguien que haga evaluaciones socioeconómicas para determinar a quién se le dirige un programa social, a quién se le dirige un beneficio. Y te diría, de hecho, sobre la pregunta de si la Escuela de Trabajo Social ha crecido, yo con alegría debo decir que sí, que Qué cuando bueno. y creo que los últimos 10 años han sido bastante interesantes porque ya uno comienza a ver también salones mucho más mixtos, ¿no? Hace unos años, éramos 30 mujeres y un hombre en el salón de clase, y ahora uno comienza a ver Ahora hay también más que equilibrio. ahora hay más hombres participando. Entonces, sí, el escalafón salarial se debe revisar, sí, también se debe revisar la cuestión de si se está reconociendo en su justa dimensión la preparación que tiene un trabajador social para poder realizar su trabajo. Sí, se debe obligar a otros espacios, otras organizaciones y otros espacios que emplean trabajadores sociales a que se respete el escalafón salarial. Creo que hoy en día es mucho más probable que se haga en el sector público, aun cuando el tema del aumento salarial y la revisión como de el nivel del trabajador social puede ser demorado y puede ser bastante tedioso lograrlo. Y creo que necesitamos cambios sistémicos. Nosotros administramos los programas sociales, pero la verdad es que muchas veces cuando los programas sociales llegan a nuestras manos, muchos de los recursos ya vienen comprometidos Es cierto. políticamente en las comunidades. Y eso precisamente les pone una camisa de fuerza y no deja quizás ese desarrollo que ustedes pues tienen en mente hacer, ya sea en una comunidad o para atender un caso específico, porque no cuentan con lo que hace un momento señalamos, que es el presupuesto. Un mensaje final de reflexión en el Día del Trabajador Social. Sé que usted se encuentra en Utah y pues quería mandarle un saludo cordial hasta allá y agradecerle una vez más ese tiempo que se ha tomado para comentar, conversar con esta audiencia, a pesar de la distancia, licenciada Yuri. Y con eso concluimos. Bueno, yo quisiera hablarles sobre todo a los jóvenes y a las jóvenes que están estudiando trabajo social o que están iniciando sus carreras. Esta es una carrera de compromiso social, es una carrera que nos debe invitar a soñar y a trabajar por un mundo mejor. Creo que la profesión de trabajo social es difícil, vemos de frente muchas veces la tristeza, la desesperanza, y además de todo el trabajo social individual y grupal que hacemos, también tenemos que apostar a políticas públicas más justas y apostar a cambios en la estructura política del país para que ese bienestar social que nosotros queremos gestionar
realmente pueda ser gestionado en beneficio de quienes más lo necesitan. Sistemas de salud más justos, carreteras, agua, prevención de la violencia, trabajar más con la juventud, con los niños, pero sobre todo yo creo que tenemos que comenzar a trabajar más en la humanidad de la gente, en los vínculos en las comunidades, cuando hay comunidades unidas, cuando hay comunidades donde la gente es solidaria, donde se ayudan unos entre otros, pues el trabajo del trabajador social está más que hecho. Me quedo con esas reflexiones y agradezco una vez más a la licenciada Yuri Pitti, que desde Utah, Estados Unidos, se ha conectado con este espacio virtual para dejar su mensaje y sus consideraciones con relación a la importancia y el rol que tiene el trabajador social en sociedad, pero también en el marco de la atención que debe brindarse y que debe valorarse en delitos como violencia doméstica y maltrato al menor. Ese informe que ustedes levantan es de suma importancia para la toma de decisiones. Por tanto, enhorabuena que me comparta que la universidad está creciendo, que hay una sociedad, hay una juventud interesada en estudiar la carrera y que al momento estamos viendo que se está respetando ese escalafón por el cual ustedes lucharon y pelearon en las calles. Enhorabuena, licenciada. Un abrazo a la Gracias, distancia. un abrazo, Que esté muy bien. Feliz igual, día. igual. Bueno. Bien, y con esto concluimos. Felicidades también a todos los que desempeñan esta labor de trabajador social hoy 6 de septiembre. Gracias por acompañarnos. Que tengan una linda tarde.